Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. Roma, 15 de marzo del año 44 a.C. El suelo del Senado está cubierto de sangre. Entre las columnas de mármol y las estatuas de los dioses yace el cuerpo de un hombre. Su túnica blanca está desgarrada, su piel atravesada por decenas de puñaladas. Alrededor de él hay senadores, pero no están intentando salvarlo, están retrocediendo. Algunos respiran con dificultad, otros todavía sostienen puñales manchados de rojo. Nadie habla, porque el hombre que acaba de morir no es un ciudadano cualquiera. Es Julio César, el general que conquistó la Galia, el político que dominó Roma, el hombre más poderoso del mundo conocido. Hace apenas unos minutos había entrado en el Senado rodeado de aliados. Ahora está muerto. Y lo más extraño de todo es que sus asesinos son esos mismos aliados. Hombres que cenaban con él, que habían luchado a su lado, que le debían su carrera política. Entre ellos hay dos nombres que la historia no olvidará jamás: Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Para algunos romanos, salvadores de la República, para otros, traidores. Porque lo que acaba de ocurrir aquí no es solo un asesinato, es un golpe político. Una conspiración planeada durante semanas por más de 60 senadores que estaban convencidos de una cosa: que Julio César estaba a punto de convertirse en rey. Y Roma odiaba a los reyes. 5 siglos antes, la ciudad había expulsado a su último monarca, jurando que jamás volvería a inclinarse ante uno. Pero César acumulaba poder como ningún romano antes que él. Dictador perpetuo, general invencible, ídolo del pueblo. Para algunos el salvador de Roma, para otros el final de la República. Así que un grupo de hombres tomó una decisión que creían necesaria: eliminar al tirano, salvar la libertad, restaurar la República. Lo que no sabían es que aquel asesinato no salvaría a Roma, la transformaría para siempre, porque el crimen que acababa de cometerse aquí, en el Senado, no evitará el nacimiento de un imperio, al contrario, lo acelerará. Esta es la historia de una conspiración, de una traición entre amigos y del día que Roma cambió para siempre. Bienvenidos y bienvenidas a los Idus de marzo. Dicho todo esto, empecemos. El cadáver de Julio César todavía está caliente en el suelo del Senado, pero para entender por qué más de 60 hombres decidieron matarlo, hay que irse unos años antes. Porque Julio César no llegó al poder de repente. Fue una escalada lenta, imparable y profundamente inquietante para muchos romanos. César había construido su reputación en el campo de batalla. Durante casi una década conquistó la Galia, un territorio enorme que hoy correspondería a gran parte de Francia, Bélgica y parte de Alemania. Sus campañas militares fueron brutales, pero extraordinariamente eficaces. Roma no veía algo así desde los tiempos de Alejandro Magno. Cuando César regresó a Italia, no lo hizo como un simple general victorioso. Regresó como un hombre que tenía algo mucho más peligroso que un ejército. Tenía popularidad. El pueblo romano lo adoraba. Había repartido tierras, organizado espectáculos, perdonado enemigos políticos y prometido reformas que beneficiaban a las clases más humildes. Pero esa popularidad tenía un precio. Porque mientras el pueblo lo aclamaba, la aristocracia romana empezaba a inquietarse. Roma era una república gobernada por el Senado.
al menos, o eso en teoría. El poder debía repartirse entre magistrados, cónsules y senadores para evitar que un solo hombre dominara el Estado. Era un sistema imperfecto, lleno de intrigas y corrupción, pero tenía una regla sagrada. Nadie podía acumular demasiado poder. Y César estaba rompiendo esa regla. Primero fue nombrado dictador durante un breve periodo de crisis. Ese dictador no es el dictador como lo conoceríamos ahora, ¿no? Pero es el origen, ¿no? de la palabra. Luego, dictador durante 10 años. Y finalmente, algo que jamás había ocurrido en la historia de Roma. Dictador perpetuo. Dictador para siempre. Para muchos romanos aquello era una señal alarmante. La palabra dictador, como digo, en Roma no significaba necesariamente un tirano, ser un tirano, ¿no? Era un cargo excepcional que se concedía en momentos de peligro. Pero ojo, debía ser temporal. César estaba convirtiéndolo en permanente. Y eso no era lo único que preocupaba al Senado. Había estatuas de César entre las de los dioses. Su rostro aparecía en monedas. Algunos empezaban a inclinarse ante él como si fuera un monarca oriental. Y en una famosa ceremonia pública, durante las fiestas de las Lupercales, ocurrió algo que encendió todas las alarmas. Marco Antonio le ofreció una corona real. César la rechazó, pero el simple hecho de que alguien pensara en coronarlo fue suficiente para sembrar el pánico entre muchos senadores. Porque Roma tenía una memoria larga. 5 siglos antes, la ciudad había expulsado a su último rey, Tarquinio el Soberbio. Desde entonces la palabra rey era casi una blasfemia política. Roma podía tolerar generales poderosos, incluso dictadores temporales, pero un rey, eso era intolerable. Y cada vez más senadores empezaban a hacerse la misma pregunta. ¿Y si Julio César no estaba salvando la República? ¿Y si la estaba enterrando? En los pasillos del Senado comenzaron a circular rumores, conversaciones en voz baja, miradas que duraban un segundo más de lo normal. Porque cuando una república cree que está a punto de morir, sus élites pueden llegar a hacer cosas extremas. Muy extremas. Y poco a poco, casi sin que nadie lo advirtiera al principio, empezó a formarse una conspiración. Las conspiraciones no empiezan con puñales, nada más lejos de la realidad. Empiezan con conversaciones. En Roma, esas conversaciones empezaron en lugares discretos, casas privadas, paseos por los jardines, cenas donde el vino ayudaba a decir en voz alta lo que muchos ya pensaban en silencio. La pregunta era siempre la misma. ¿Hasta dónde iba a llegar Julio César? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo quedaba antes de que Roma dejara de ser una república? El primer hombre que empezó a mover los hilos fue Cayo Casio Longino. Casio era un senador brillante, pero también un hombre resentido. Había luchado contra César durante la guerra civil, y aunque había sido perdonado después de la derrota, nunca olvidó la humillación. Para él, César no era un salvador, era un tirano. Casio comenzó a hablar con otros senadores que compartían sus temores, algunos por convicción política, evidente, otros por propia ambición, otros simplemente porque veían cómo el poder de César crecía cada día mientras el suyo se desvanecía. Pero Casio sabía que la conspiración necesitaba algo más que puñales. Necesitaba lo más importante, legitimidad. Necesitaba un nombre que hiciera que el asesinato pareciera un acto de patriotismo. Ese nombre era Marco Junio Bruto. Bruto tenía un linaje casi mítico en la historia romana. Uno de sus antepasados había sido el hombre que expulsó al último rey de Roma siglos antes. En cierto modo, su familia era el símbolo viviente de la República. Y Bruto también tenía una relación compleja con César. César lo apreciaba profundamente. Algunos historiadores antiguos incluso sugirieron que César podría haber sido amante de la madre de Bruto, lo que le habría convertido su relación en algo todavía más cercano. Cuando Casio se acercó a él, Bruto dudó durante semanas.
Porque matar a César no era simplemente eliminar a un rival político, era asesinar al hombre más poderoso de Roma. Pero poco a poco la idea empezó a calar. Casio y otros conspiradores comenzaron a dejar mensajes anónimos en su casa, escritos como si fueran ciudadanos indignados. Bruto, ¿vas a permitir que Roma vuelva a tener un rey? Despierta. Recuerda quién eres. Era propaganda cuidadosamente diseñada. Y ojo, funcionó. Bruto terminó convencido de que el asesinato no sería un crimen, sería un acto de liberación. Una vez que Bruto se unió al plan, la conspiración empezó a crecer con rapidez. Senadores, antiguos generales, políticos desplazados por el poder de César. En pocas semanas, el grupo superaba los 60 hombres. Todos juraron guardar el secreto. Todos sabían que si alguien hablaba, morirían. Y todos tenían claro algo importante. El asesinato debía ser público. Roma tenía que verlo, porque no querían parecer asesinos ocultos en la oscuridad. Querían parecer libertadores. Así que eligieron el lugar más simbólico posible, el propio Senado. Y eligieron un día concreto, los idus de marzo. Una fecha aparentemente normal en el calendario romano, pero que estaba a punto de convertirse en uno de los días más famosos y más sangrientos de la historia. Bueno, las grandes tragedias de la historia tienen algo en común. Siempre hay alguien que ve el desastre venir, alguien que intenta advertirlo, y casi siempre nadie escucha. En los días previos a los idus de marzo, las señales empezaron a acumularse alrededor de Julio César, como si la historia estuviera intentando avisarle. La primera advertencia ocurrió en público. Durante una ceremonia religiosa, un arúspice, uno de esos sacerdotes romanos que interpretaban el futuro leyendo las entrañas de los animales sacrificados, observó algo inquietante. Después de examinar las vísceras del sacrificio, el hombre se acercó a César y pronunció una frase que se volvería famosa con el tiempo. Cuidado con los idus de marzo. No explicó mucho más, solo repitió la advertencia. César lo escuchó y siguió caminando. En Roma las profecías y los augurios formaban parte de la vida cotidiana. Nadie tomaba todas en serio, pero no fue la única señal. La noche antes del asesinato, su esposa Calpurnia tuvo un sueño terrible. Soñó que el techo de la casa se derrumbaba. Soñó que la estatua de César sangraba. Soñó que su marido moría en sus brazos. Al despertar, estaba convencida de que algo horrible iba a ocurrir. Le suplicó que no fuera al Senado, que cancelara la reunión, que se quedara en casa al menos ese día. Por una vez, César pareció dudar. Durante unas horas consideró la posibilidad de no acudir. Pero entonces intervino uno de sus colaboradores más cercanos, Décimo Junio Bruto, un hombre en el que César confiaba plenamente. Lo que César no sabía era que Décimo también formaba parte de esa conspiración. Décimo se presentó en su casa aquella mañana con una sonrisa tranquila. Le dijo que el Senado llevaba días esperando verlo, que cancelar la reunión sería interpretado como un gesto de debilidad, que sus enemigos dirían que tenía miedo. Y César odiaba parecer débil, así que decidió ir. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, un hombre llamado Artemidoro, un profesor de retórica que había descubierto la conspiración, escribió una carta desesperada. En ella aparecían los nombres de los conspiradores: Casio, Bruto, Décimo, todos. Artemidoro sabía que el tiempo se agotaba. Se colocó cerca del camino que César debía recorrer hacia el Senado con la esperanza de entregarle el mensaje en persona. Cuando el dictador pasó junto a él, Artemidoro extendió el pergamino. Léelo inmediatamente, es muy importante. César lo tomó. Pero en ese momento varios ciudadanos empezaron a acercarse, para pedir favores y presentar peticiones. César metió el pergamino entre otros documentos que llevaba en la mano. Pensó que lo leería más tarde. Nunca llegó a hacerlo. Así,
rodeado de advertencias que no escuchó, de sueños que ignoró y de mensajes que no llegó a leer, Julio César caminó hacia el Senado, hacia el lugar donde más de 60 hombres lo estaban esperando, con los puñales escondidos bajo la túnica y con una decisión tomada. Aquella mañana, Roma iba a presenciar algo que no ocurría desde hacía siglos: el asesinato de un hombre en el corazón mismo de su poder. La mañana del 15 de marzo del año 44 a.C. era clara y tranquila. Roma seguía su ritmo habitual: comerciantes en el foro, soldados patrullando las calles, ciudadanos discutiendo política en las esquinas. Nadie imaginaba que en unas horas el corazón del poder romano se convertiría en una escena de asesinato. Julio César salió de su casa acompañado por un pequeño grupo de seguidores y clientes políticos. Caminaba con paso firme, a pesar de las advertencias de los sueños inquietantes y de las voces que le aconsejaban prudencia. Había decidido presentarse en el Senado. Un dictador no podía permitirse mostrar miedo. Mientras avanzaba por las calles de Roma, la multitud se apartaba para verlo. Algunos lo saludaban, otros lo observaban con respeto o con curiosidad. Entre la gente estaba también el adivino que días antes lo había advertido. Cuando César pasó cerca de él, el dictador sonrió con cierto tono irónico. «Mira», dijo, «los idus de marzo han llegado». El adivino respondió con calma: «Sí, César, han llegado, pero aún no han terminado». César siguió caminando. El Senado no se reunía ese día en su sede habitual. Las obras en la curia habían obligado a trasladar las sesiones al Teatro de Pompeyo, un complejo monumental construido antes por uno de los antiguos rivales de César. Dentro del edificio, en una sala decorada con estatuas y columnas de mármol, los conspiradores ya estaban reunidos. Intentaban aparentar normalidad. Conversaban entre ellos, caminaban por la sala, esperaban. Pero la tensión era visible. Sabían que estaban a punto de cometer uno de los actos más arriesgados que podía imaginar un romano. Si fallaban, serían ejecutados como traidores. Si tenían éxito, nadie sabía realmente qué ocurriría después. Cuando César llegó al edificio, algunos senadores salieron a recibirlo. Entre ellos estaba Décimo Bruto, el mismo hombre que horas antes lo había convencido de abandonar su casa y acudir al Senado. El plan era sencillo, Debían rodearlo, debían evitar que sus escoltas intervinieran y debían atacar todos a la vez, porque ninguno quería ser recordado como el único asesino. César tomó asiento. Los conspiradores comenzaron a acercarse poco a poco. Uno de ellos, Lucio Tilio Cimber, dio el primer paso del plan. Se acercó al dictador fingiendo que quería pedirle un favor político: el perdón para su hermano exiliado. César escuchó la petición y la rechazó con calma. Cimber insistió, se inclinó hacia él y en ese momento agarró la túnica de César y tiró de ella con fuerza. Era la señal. Casio se abalanzó, sacó un puñal escondido bajo la toga y lanzó el primer ataque. La hoja apenas logró herir a César, que reaccionó de inmediato y trató de defenderse, pero ya era demasiado tarde. Los conspiradores cerraron el círculo. Uno tras otro comenzaron a atacar. Puñaladas rápidas, desordenadas, brutales. El dictador intentó resistir durante unos segundos, incluso llegó a sujetar el brazo de uno de sus agresores. Pero entonces vio algo que lo dejó paralizado. Entre los hombres que lo rodeaban estaba Marco Junio Bruto, un hombre al que apreciaba, un hombre al que consideraba casi como un hijo. En ese instante, según algunos cronistas antiguos, César dejó completamente de luchar. Se cubrió el rostro con la toga y cayó al suelo. Las puñaladas continuaron durante unos segundos más. Cuando todo terminó, el cuerpo de Julio César había recibido 23 heridas. Solo una de ellas resultó mortal. Los conspiradores retrocedieron. La sala quedó en silencio.
En el suelo, a los pies de la estatua de Pompeyo, el antiguo rival al que César había derrotado años antes, yacía el hombre que había dominado Roma. Habían matado al dictador. Habían cumplido su plan. Pero lo que iba a ocurrir después, ninguno de ellos lo había previsto. Bueno, durante unos segundos nadie se movió. El silencio en la sala del Senado era casi irreal. En el suelo, el cuerpo de Julio César permanecía inmóvil, extendido sobre las losas de mármol, con la toga empapada de sangre. A su alrededor, los conspiradores seguían sosteniendo los puñales, todavía intentando comprender lo que acababan de hacer. Habían cruzado una línea de la que ya no había regreso. Casio fue el primero en reaccionar. Levantó el brazo, aún con el puñal en la mano, y gritó que Roma había sido liberada, que la tiranía había terminado, que la república volvía a ser libre. Uno a uno los conspiradores comenzaron a repetir el gesto. Algunos alzaban los cuchillos ensangrentados como si fueran símbolos de victoria. Otros gritaban palabras como libertas o Roma ha sido salvada. En su mente, la escena debía parecerse a otra cosa. Imaginaban salir del Senado y encontrar al pueblo celebrando su acción. Pensaban que los ciudadanos los recibirían como libertadores, que las calles estallarían en aplausos. Pero la realidad fue muy distinta. Cuando los senadores abandonaron la sala y se dirigieron al foro, la noticia ya empezaba a extenderse por la ciudad. César estaba muerto, asesinado dentro del Senado. La reacción de Roma no fue la que esperaban. La multitud no aplaudió. No celebró nada. La gente se apartaba a su paso con inquietud. Algunos cerraban las puertas de sus casas. Otros observaban en silencio sin comprender todavía lo que estaba ocurriendo. Porque para muchos ciudadanos es que César no era un tirano. Era un líder popular. Un hombre que había repartido tierras, organizado juegos, perdonado enemigos y prometido reformas. Los conspiradores habían pensado como aristócratas. Pero es que Roma no era solo el Senado. Roma era también el pueblo. Y el pueblo no veía a César de la misma manera. Mientras tanto, dentro del Senado el caos comenzaba a extenderse. Muchos senadores que no formaban parte de la conspiración habían huido en cuanto empezaron, ¿no? las puñaladas. Algunos tropezaron al escapar, otros se escondieron en los edificios cercanos. El miedo se propagaba rápidamente, porque nadie sabía qué ocurriría a continuación. ¿Había sido solo el asesinato de un hombre? ¿O el comienzo de una nueva guerra civil? Los conspiradores intentaron tomar el control de la situación, proclamaron que habían actuado por el bien de Roma, que no buscaban poder, que simplemente habían eliminado a un tirano. Pero en política, las percepciones son tan importantes como los hechos. Y en ese momento, había un hombre en Roma que comprendía perfectamente cómo convertir aquella muerte en algo mucho más grande. Un hombre que había sido aliado de César. Un hombre que sabía hablar a las multitudes. Un hombre llamado Marco Antonio. Y muy pronto, aquel asesinato político empezaría a transformarse en algo que los conspiradores jamás habían imaginado. Una tormenta que terminaría devorando la república que decían haber salvado. Durante las horas siguientes, Roma quedó suspendida en una especie de incertidumbre peligrosa. Nadie sabía si debía temer o celebrar. Las calles se llenaron de rumores que corrían más rápido que cualquier mensajero. Que César había sido asesinado. Que el Senado había actuado para salvar la República. Que se estaba preparando una nueva guerra. Los conspiradores intentaban controlar la narrativa. Recorrieron el foro proclamando que Roma había recuperado su libertad. Hablaban de tiranía, de deber cívico, de la necesidad de defender la República. Pero, curioso, sus palabras no encontraban el entusiasmo que esperaban. Roma escuchaba y dudaba. Porque César no había gobernado solo con miedo. Había gobernado con carisma. Había ganado batallas imposibles, había ampliado el territorio romano, había repartido tierras entre veteranos y prometido reformas para los ciudadanos más pobres.
es que para muchos romanos, César no era un tirano, era un héroe. Mientras tanto, los conspiradores cometieron un error que resultaría fatal. Decidieron permitir que el cuerpo de César recibiera un funeral público. Craso error. Pensaron que mostrarían su respeto hacia el hombre que habían eliminado, que aquello demostraría que no eran asesinos sin honor. Pero había alguien que entendía el poder de aquel momento mucho mejor que ellos. Marco Antonio. Antonio había sido uno de los aliados más cercanos de César, un general fiel y un político astuto. Durante el asesinato había conseguido escapar, pero ahora observaba la situación con una mezcla de prudencia y cálculo. Sabía que no podía enfrentarse de inmediato a los conspiradores, pero también sabía que Roma estaba emocionalmente abierta a ser persuadida. El día del funeral, el foro se llenó de ciudadanos. El cuerpo de César fue colocado frente a la multitud. La toga que llevaba el día del asesinato estaba todavía manchada de sangre y atravesada por los cortes de los puñales. Marco Antonio tomó la palabra. Comenzó con un tono moderado, casi conciliador. No atacó directamente a los conspiradores, no llamó traidores a Bruto ni a Casio. En cambio, empezó a recordar quién había sido César, sus victorias, su generosidad, las veces que había perdonado a sus enemigos. Ojo que poco a poco el discurso fue cambiando de tono. Antonio levantó la toga ensangrentada, mostró a la multitud los agujeros de las puñaladas y entonces leyó algo que nadie esperaba: el testamento de César. En él, el dictador dejaba parte de su fortuna personal al pueblo de Roma. También cedía sus jardines para uso público. Claro, la reacción fue inmediata. La multitud pasó de la tristeza a la indignación, imaginaoslo. Aquellos hombres que habían afirmado haber liberado a Roma empezaron a parecer algo muy distinto: asesinos. La tensión en el foro empezó a creció rápidamente. Los gritos comenzaron a extenderse entre la multitud. Algunos ciudadanos arrancaron bancos y antorchas. Otros comenzaron a buscar a los conspiradores por las calles. El funeral se convirtió en una explosión de furia colectiva. El cuerpo de César fue incinerado allí mismo en el foro, en medio de una pira improvisada hecha con muebles, estandartes y cualquier objeto que la multitud pudiera encontrar. Las llamas iluminaron la noche romana, y mientras el fuego consumía el cuerpo del hombre que había dominado la República, Roma comprendió algo que los conspiradores no habían previsto. La muerte de César no había terminado nada. Acababa de empezar algo mucho más grande. Las guerras civiles que vendrían después destruirían definitivamente el sistema político que los asesinos habían intentado salvar. Porque la República Romana estaba ya demasiado herida para sobrevivir, y de sus cenizas surgiría una nueva forma de poder: un imperio. Bueno, y es que la muerte de Julio César no trajo la paz a Roma, todo lo contrario. En los meses siguientes, la República se sumergió en una nueva guerra civil, como decía antes. Las alianzas cambiaban con rapidez, los ejércitos se reorganizaban y el poder comenzaba a concentrarse en nuevas manos. Los conspiradores habían imaginado que el asesinato devolvería la libertad a Roma. Pero pronto descubrieron que habían abierto algo mucho más peligroso: una lucha por el control del mundo romano. Un mundo romano que no era pequeño, ¿eh? Los hombres que habían empuñado los puñales en el Senado se convirtieron de repente en fugitivos políticos. Algunos huyeron de Roma casi inmediatamente. Otros intentaron mantenerse firmes, convencidos de que la República todavía podía sobrevivir. Pero el tiempo el tiempo jugaba en su contra. 2 años después del asesinato, en el 42 a.C., os recuerdo que los años antes van al revés, van de más a menos. El asesinato fue en el 44, 2 años después, en el 42 a.C., las fuerzas de los conspiradores se enfrentaron a los ejércitos de Marco Antonio y del joven heredero de César, Octavio, en una batalla decisiva cerca de la ciudad de Filipos, en Macedonia. Allí se decidió el destino de la conspiración.
Las tropas de los asesinos fueron completamente derrotadas. Cayo Casio Longino, uno de los principales organizadores del complot, creyó que la batalla estaba perdida y decidió no esperar a ser capturado. Se quitó la vida con su propia espada. Poco después, Marco Junio Bruto, el hombre que había simbolizado la causa republicana, comprendió que todo estaba perdido. Sus aliados habían huido. Su ejército estaba disperso. La república que había intentado salvar ya no existía. Siguiendo una tradición muy romana, Bruto eligió la misma salida que muchos derrotados antes que él. Se suicidó. Según los relatos antiguos, antes de morir pronunció una frase que resume toda la tragedia de los idus de marzo. Virtud, no eras más que un nombre. Uno a uno, los conspiradores fueron desapareciendo de la historia. Algunos murieron en batalla, otros fueron ejecutados, otros terminaron suicidándose. El grupo de hombres que había intentado salvar la República Romana se extinguió en apenas unos años. Y mientras ellos caían, un nuevo poder comenzaba a consolidarse en Roma. El joven Octavio, heredero político de César, estaba emprendiendo y aprendiendo una lección que cambiaría la historia del mundo. Que en Roma el poder no desaparece. En Roma el poder solo cambia de manos. Bueno, a veces la historia, y esto lo sabemos ya, tiene una forma curiosa de cerrar sus círculos. Los hombres que mataron a Julio César estaban convencidos de que estaban salvando Roma. Creían que estaban defendiendo la libertad. Creían que estaban evitando que un solo hombre se convirtiera en dueño del mundo romano. Pero la historia rara vez obedece a las intenciones de quienes la protagonizan. Porque el asesinato de César no restauró la República. La debilitó definitivamente. Las guerras civiles que siguieron durante los años posteriores desgarraron el sistema político romano hasta hacerlo prácticamente irreconocible. Senadores enfrentados entre sí, ejércitos romanos luchando contra ejércitos romanos, alianzas que se rompían tan rápido como se formaban. Roma había sobrevivido a crisis antes, a muchas, pero esta vez era muy diferente. La República ya estaba demasiado erosionada, y no por causa tampoco de Julio César. Estaba erosionada, demasiado fragmentada, demasiado dependiente de hombres fuertes capaces de controlar ejércitos. Y en medio de ese caos apareció una figura inesperada. Un joven de apenas 18 años cuando murió César. Como decía, su nombre era Cayo Octavio. Había sido adoptado en el testamento del dictador, lo que lo convertía oficialmente en su heredero político. Al principio, pocos lo tomaron en serio. Parecía demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado discreto para sobrevivir en la brutal política romana. Pero Octavio tenía algo que muchos de sus rivales no comprendieron a tiempo. Octavio tenía paciencia. Mientras otros luchaban por el poder con espadas y ejércitos, Octavio construyó alianzas, manipuló equilibrios políticos y aprendió a dominar el juego del poder romano con una frialdad extraordinaria. A lo largo de los años siguientes, fue eliminando a sus enemigos uno por uno. Eso sí, primero a los asesinos de César. Después, curioso, a sus antiguos aliados. Y finalmente, a cualquiera que pudiera desafiar su autoridad. En el año 27 a.C., el Senado romano le otorgó un nuevo título. Un título que marcaría el inicio de una nueva era. Augusto. Con él empezaba oficialmente el Imperio Romano. La República, que los conspiradores habían intentado salvar, había desaparecido para siempre. Y así, de una forma casi irónica, el asesinato que pretendía impedir que Roma tuviera un rey terminó creando algo aún más poderoso. Un emperador. 2000 años después, más de 2000 años después, seguimos recordando aquella mañana de marzo, los idus de marzo. No solo por el asesinato de un hombre, sino porque aquel día
nos recuerda algo profundamente humano. Que incluso las decisiones tomadas con la convicción de haber hecho lo correcto pueden tener consecuencias que nadie imagina. Que el poder nunca desaparece realmente. Y que a veces, cuando los hombres intentan salvar el mundo que conocen, terminan ayudando a crear uno completamente nuevo. Quizá, por eso, todavía hoy, cuando alguien habla de conspiraciones, traiciones o ambiciones políticas desmedidas, una frase sigue resonando desde la antigüedad. Cuidado con los idus de marzo.